Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados suscriptores. Nos ha tocado reseñar el libro La Atenas de Pericles de el autor británico o del Reino Unido, C. M. Bonra. Básicamente él fue un estudioso de filología de la Universidad de Oxford, Inglaterra, que se dedicó al tema, su tema de vida, digamos, fue la cultura y la literatura griega. Eh, el libro es fabuloso, fabuloso en el sentido que nos viene dando como un reporte sociológico de lo que pasó durante la época de, de- de oro de la Grecia clásica, la Grecia antigua, que fue bajo el gobierno de Pericles, ¿ya? Parte, digamos, con una narración sociológica del entorno de la ciudad, eh, que, que comienza con la gran victoria que obtuvo la ciudad de Atenas sobre la invasión persa. Recordemos que los atenienses, en conjunto con los espartanos, derrotaron a la superpotencia que había en el siglo V antes de Cristo, que era el imperio persa, o más conocido como los griegos lo llamaban los medas. Por eso se los denomina guerras médicas, ¿ya? Fueron aproximadamente parte, digamos, tres grandes guerras, o dos grandes guerras, con la derrota de los persas en la batalla de Maratón. Eh, con 10 años más tarde, el Maratón fue con el emperador Darío. De ahí viene la parte 2, digamos, que el hijo de Darío, Jerjes, el rey Sol, vuelve de nuevo a atacar a los griegos para someterlos, digamos, en una guerra de revancha para vengar la, mm, la derrota humillante que sufrieron en Maratón. Eh, y bueno, ahí las tres grandes batallas son básicamente las Termópidas, Jerje contra Leonidas. Después se enfrentan en la batalla de Salamina, donde en este caso Tlemistlo, que era el comandante en jefe de las fuerzas griegas, eh, y después termina con la derrota de los persas por los espartanos en Platea. ¿Ya? Recordamos que hasta ese entonces los pueblos griegos eran ciudades-estados, y que rivalizaban entre sí y vivían permanentemente en conflicto y en guerra. Lo único que los unía era el idioma, la religión, digamos, y la cultura, los mitos. El tema de la creencia en los dioses, todos concurrían al oráculo de Delfo, eran ciudades-estado, digamos, que tenían incluso sus propios sistemas de gobierno, y empiezan a dividirse en dos grandes tipos de ciudades: aquellos que se inspiraron en la democracia ateniense, en la cual era el gobierno del pueblo por el pueblo, una democracia restringida en la cual votaban solamente los hombres libres, pero de una u otra manera era una democracia participativa, digamos, participativa directa. Ellos elegían a sus gobernantes, elegían a los arcontes, y por votación directa, o sea, cada año eran renovados, y si se les acusaba de corrupción o se descubrían cosas turbias, simplemente con votación popular, casi en la plaza pública, los destituían. Por eso en esa época agarra mucho relevancia el tema de la oratoria, la democracia, porque todos los hombres libres, esclavos o no esclavos, necesitaban defenderse, y lo hacían de manera directa, digamos, argumentando. En esa época cobran mucho protagonismo los sofistas. Protágoras, digamos, particularmente, que convivió con Pericles. Pericles estaba en el lado se enfrentaban en dos grandes partidos políticos en Atenas, que estaban los conservadores con los liberales, digamos, que era el pueblo, ¿ya? Pericles era de origen aristocrático, pero estaba afiliado al partido del pueblo. En ese caso el libro es súper interesante porque nos describe detalladamente cómo funcionaban los partidos políticos, a qué clase social pertenecía Pericles con sus aliados,
los opositores, entre ellos Simón, se destacan, los diálogos que tenían en la asamblea, entonces realmente entretenido. La estatura moral o la coherencia moral que tenía Pericles, los discursos que daba, incluso nos empieza a narrar el autor de la fuente misma, que fue Tucídides, uno de los padres de la historia, de la historia historiográfica, que fue uno de los comandantes o luchó en la guerra del Peloponeso. eh, no, Él convivió, Tucídides, con Pericles, o sea, se rodeó de intelectuales, también con Fidias, que fue el que hizo el Partenón, eh, Anaxágora como filósofo. Entonces, eh, realmente tuvo una vida fascinante, digamos. Eh, Fue un líder de tomo y lomo e introdujo en el aspecto político las grandes reformas fueron que los cargos públicos se pagaran para que así todas las personas pudieran, no solamente los nobles, postular a los cargos públicos. Amplió los derechos civiles de las personas. Eh, el tema oscuro es, o que lo que en definitiva termina cayendo Atenas es que después de la lucha que tuvieron con los persas, ellos decidieron formar la Liga de Delos, en la cual todas las ciudades griegas empezaron a pagarle una especie de tributo a Atenas. Pericles tomó ese tributo, ese tesoro, lo sacó de la isla de Delos y lo llevó a Atenas, y con parte de ese dinero, o con parte de ese dinero, o parte de aquel, hizo la Acrópolis, ¿ya? Contrató pintores, escultores. Entonces la Acrópolis y Atenas en general en ese tiempo era una ciudad maravillosa, con esculturas fenomenales, esculturas, edificios monumentales de estado monumentales, ¿ya? Y como contrapartida empieza a formarse este imperio ateniense que cuando los demás ciudades-estados, particularmente las más chiquititas que aportaban mucho y no recibían nada a cambio, se intentaron salir, Pericles fue sobre ella y la sometió violentamente. Entonces ahí empieza el resentimiento y empieza el germen de la decadencia de lo que fue el imperio ateniense, que termina a la postre cayendo o enfrentándose con la Liga del Peloponeso, que eran las ciudades griegas que estaban al mando de Esparta. Y hay una lucha fratricida y horrible entre estas dos grandes ciudades, Atenas y Esparta, ¿ya? Así que, como te digo, también en ese periodo Pericles, por su familia, se rodeó también de muchos intelectuales, aparte de artistas como Fidias, que fue el que hizo la Acrópolis y el Partenón particularmente, y toda la escultura. Se rodeó también o dio pie, o muchos de esos recursos que se recaudaron lo utilizó para financiar a artistas. En ese tiempo nacen las grandes obras de la literatura griega, de la tragedia con los persas, Medea, digamos, y también la comedia, Sófocles, Edipo Rey, Antígona, ¿ya? En ese momento van a nacer todas estas obras literarias que hasta el día de hoy son seguidas. Entonces el autor Bonra, que es lo que no hace una especie de análisis sociológico político del contexto, y además contexto histórico, cuando nacen estas grandes obras de la literatura griega: los persas, Medea, Antígona, Edipo Rey. Así que es fabuloso realmente, ¿ya? Lo recomiendo 100%. Es una mezcla de sociología antigua, es una mezcla de cultura. Yo también para leer y entender bien, y también me entusiasmé mucho, lo cual me llevó a ver videos de esa época histórica en YouTube, y también del pueblo griego, ¿ya? La composición étnica, la composición cultural, la ciudad-estado. En definitiva, claro, se establecieron, en definitiva, es el análisis del nacimiento, desarrollo y caída de la Atenas clásica, digamos, ¿ya? Y cómo los persas y cómo el pueblo griego pudo producir esa clase de instituciones, esa clase de obras artísticas, obras literarias, ese invento maravilloso que fue la democracia. Y va no solo a la época de Pericles, sino que
se retrotrae un poco más atrás, como las reformas de Clístenes, nos explica los bandos que se formaban en esa época, las disputas políticas, eh, el tema, la economía que tenían los griegos, la relación que tuvieron con los otros persas, con los otros pueblos extranjeros, los bárbaros, entre ellos los persas, la religión, el nacimiento de la filosofía, eh, la existencia de un pueblo con deberes cívicos que se mantenían con impuestos bajos. Todo este conjunto de cosas fueron confluyendo en que en definitiva se produjeran se desatara toda esta ola creativa en el aspecto cultural, político, económico, social, en la arquitectura, en la historia, eh, con Heródoto. eh, Así que básicamente no, se los recomiendo 100%. De hecho, se lo voy a recomendar a mi padre, que él es un fanático de la historia. Así que pucha, lo recomiendo 100%. Y nada, y nos vemos en un próximo libro. Que estén bien. Les mando un gran abrazo.